Foru diputatu anderea, alkate eta zinegotzi jaun eta andreak, Oartzaldeko agentziako ordezkariak, jaun handiok, egunon guztioi. Guri sarritan entzungo gaituzue errepikatzen enplegua gizarteratzearen gakoa dela. Siempre es un motivo de alegría mostrar a la ciudadanía el fruto de la colaboración entre diferentes instituciones. Y hoy estamos ante un ejemplo de esa colaboración. Los municipios de Leza, de Pasaia, de Oiartzun y Rentería aunan fuerzas en la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea. La Agencia Oarsoaldea, a su vez, se apoya en Lanbide con el impulso de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Para hacer posibles estas iniciativas, las instituciones públicas no estamos solos. Sin la cerca de 20 asociaciones y entidades que se implican en la mejora de la empleabilidad de esta comarca cada día, no estaríamos hoy aquí. Y lo hacemos teniendo muy presentes a las personas que a priori peor panorama pueden tener, las de menor empleabilidad, con la inserción sociolaboral como meta. El éxito también en este caso llega de la suma de la coordinación y del trabajo conjunto, del espíritu de ausolana, de bien común, que en este gobierno reivindicamos. Porque la suma entre los agentes públicos y privados multiplica, y es la fórmula que necesitamos y da frutos. Esta colaboración interinstitucional público-privada nos ayuda a avanzar en el concepto de Lanbide Sarea, de Lanbide extendido que desde el Gobierno vasco estamos impulsando. Redes colaborativas en beneficio de toda la ciudadanía y especialmente de los colectivos más vulnerables. Y permitidme también que resalte un importante aspecto de esta colaboración. Estamos implicadas las instituciones municipales, las comarcas, forales, también las vascas, lideradas por distintos partidos políticos, pero con los mismos objetivos comunes. En los proyectos de la Agencia de Desarrollo Oarsoaldea aunamos esfuerzos instituciones con gobiernos de muy diferentes colores e ideologías. El acuerdo siempre suma y en estos casos multiplica. Lo demuestran los frutos cosechados en los últimos años. La alcaldesa de Rentería daba buena cuenta de ellos, ¿no? Hoy en Oarsoaldea tenemos un desempleo menor al del comienzo de la crisis en el año 2008. Entonces, hace más de una década, el índice de paro registrado en Lanbide se encontraba en el 9,9% y ahora, al cierre del año 2019, ha bajado hasta el 9,5%. Por tanto, era uno de los objetivos que como país teníamos, bajar la tasa de desempleo en Euskadi por debajo del 10% y en Oarsoaldea lo hemos conseguido. Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando para poder afianzar ese descenso y intentar que todavía descendamos más. En los años más duros de la crisis, allá por el año 2013, se llegó a disparar esta cifra de desempleo en la comarca hasta el 15,8%. Por tanto, el desempleo se ha reducido en estos últimos años en más de 6 puntos porcentuales. Bidea egin dugu, pausoz pauso, oztopoak gainditu. Eskutik helduta joan garelako, heldu gara, oinaino, baina ez da nahikoa. Oraindik, Oarsoaldean, gizarteratzeko enpleguaren gakoa behar duten pertsonak daudelako. Eusko Jaurlaritzak Lanbideren eskutik programak eta planak bideratzen jarraituko dugu. Erantzun zehatzak eta eraginkorrak lortu nahian, zerbitzu hurbila personalizatua bermatuz. Y como decía en euskera, Lanbide va a seguir impulsando acciones, planes y programas en Oarsoaldea, como en el resto de Euskadi, con la meta de ser cada vez un servicio más cercano que ofrezca respuestas personalizadas. Porque en Oarsoaldea hay 3.419 personas registradas como desempleadas a las que queremos ayudar en la búsqueda de empleo y en su integración. Porque detrás de cada número hay una persona, hay una historia y hay una vida. 2.163 de esas personas paradas carecen de formación o tienen formación básica. En esta comarca también hay 1.519 personas que se encuentran en una situación de desempleo de larga duración, algo que también nos preocupa a todas las instituciones y a todos los colectivos que trabajamos en esta materia del empleo. Y 970 mujeres y 970 personas son mujeres de más de 45 años que buscan un trabajo y es un reto que también tenemos, la integración real de las mujeres, porque parte de la solución tiene que pasar porque la mujer se integre de una forma real en el ámbito del trabajo y del empleo. Son personas que necesitan que las instituciones y las entidades
apoyándonos en el Fondo Social Europeo, también es muy importante, sigamos trabajando de la mano. Y por eso creemos que tenéis que contar con todos nosotros. Desde el Gobierno vasco, desde Lanbide, estamos manos a la obra. Gaur, martxan jarri diren hainbat neurri aurkeztuko dizkizuegu. Ni harro nago, bereziki, Lanbidek eskaintzen dituen tresnak baliatu dituzuelako. Eta hauen eraginkortasunaren adibideak aurkitzen ditugulako. Lanbideren proiektu bereziak programaren bitartez, 80 pertsonak lana aurkitu dute. Eta hainbat planen eraginez, 133 kontratazio eman dira. Beste 30 lagunek formazioa jaso dute. El programa Proyectos Singulares de Lanbide ha servido para poner en marcha 6 proyectos en los que participan 90 personas. Después tendremos la ocasión de conocer in situ Badia Berri, ¿no? Un proyecto de empresa de inserción social importante en ese itinerario que comentaba la diputada, en el que las personas, en función de las necesidades que tengan, se les van a ir dando esos recursos para que al final obtengan y consigan ese objetivo que tienen común entre todos, que tengan la oportunidad de encontrar un trabajo en el mercado ordinario. Pero las empresas de inserción son muy importantes en ese itinerario. Además, Oarsoaldea se ha beneficiado de también otra serie de planes que impulsa Lanbide, creando 133 contrataciones. Y gracias a las partidas de formación, 30 personas han mejorado su currículum, logrando además una inserción del 70%. Estamos orgullosos, pero todavía queda mucho trabajo por delante y no vamos a parar. Seguimos avanzando para establecer un modelo más eficaz y justo para la activación sociolaboral que logre favorecer la inclusión social. Porque está muy bien el dar oportunidades a las personas que tienen una cualificación, pero no podemos dejar a nadie, como bien decíamos anteriormente, a aquellas personas que mayores dificultades tienen por su escasa formación o por sus problemas sociales. Buscamos mejorar la calidad de vida de estas personas en riesgo de exclusión, personas desempleadas con un grado bajo de empleabilidad o en situación de precariedad laboral. Con este trabajo coordinado vemos los frutos, los hemos puesto hoy aquí en común delante de todos vosotros y vosotras, porque mejora la atención que prestamos y posibilitamos una mejor empleabilidad y una mejor inclusión social y laboral. Yo estoy segura que esta es la línea a seguir. Más coordinación significa más eficacia y para lograr un mayor beneficio para los colectivos más desfavorecidos de Oarsoaldea tenemos que seguir trabajando en equipo y trabajando en común, para conseguir una sociedad más cohesionada. Muchísimas gracias por vuestra atención en este día en que nuestra suma de esfuerzos multiplica la efectividad de las políticas que estamos poniendo en marcha.